Buenos días, estimados estudiantes. Mi nombre es Roberto Carlos Sáenz Flores. Soy docente del paralelo de la asignatura de Fisiología Humana del segundo año de la carrera de odontología. El tema que se va a dar a continuación es anatomía funcional y formación de la orina, ¿no? Vamos a hablar del riñón, vamos a hablar de la fisiología del aparato renal y obviamente dentro de eso vamos a hablar lo que es la nefrona y todas las funciones del riñón. Bien. Lo que ustedes están observando a continuación es la parte anatómica de donde se haya ubicado, ¿no? Nuestros riñones. Si se dan cuenta, la relación que existe está por debajo de lo que es la cavidad abdominal, está por detrás de lo que serían los intestinos, tanto delgado, intestino grueso. La relación es retroperitoneal, que quiere decir que se encuentran muy por detrás de lo que es el peritoneo, ¿no? Podemos observar es la vena cava inferior, ¿no? La arteria aorta abdominal, que va a dar sus ramas tanto lo que es la arteria renal, a ambos lados, la vena renal. Y la relación de todo lo que es el aparato urinario, ¿no? Que está formado por lo que son los riñones, los uréteres, la vejiga y obviamente la uretra, por donde va a salir toda la orina. Como les había indicado, si nosotros hacemos un corte anatómico, vamos a ver que los riñones se encuentran en las partes posteriores de la pared abdominal. Estaríamos hablando de una pared posterior del abdomen. Cada riñón aproximadamente pesa 150 gramos. El tamaño oscila entre los 14 y 15 centímetros y 7 a 8 centímetros de ancho y unos 4 centímetros a 5 de espesor. El tamaño puede ser similar a lo que sería el puño cerrado de cada persona, ¿no? Vamos a ver que este riñón tiene una cara medial, tiene una cara externa o lateral. Esta cara externa es convexa y la cara interna es cóncava. Esta cara interna cóncava se denomina también como ilio renal, por donde van a pasar los vasos, los nervios, vasos linfáticos y sobre todo los uréteres, ¿no? Que han visto en la imagen anterior. Bien, los riñones, todo forman parte de lo que es el aparato urinario. ¿Por qué se denomina así? Porque tiene la función justamente de formación de la orina. Si nosotros realizamos un corte sagital del riñón, lo que vamos a poder observar, en primer lugar, es una corteza, ¿no? Todo lo que rodea al riñón, toda esta franja que estoy señalando ahorita, se denomina también como corteza renal. La corteza renal es muy importante porque está muy irrigada. Está irrigada, fundamentalmente está irrigado por todos los vasos sanguíneos y sobre todo por los glomérulos y capilares renales. Por debajo de la corteza tenemos lo que se conoce como médula renal, ¿no? Todo esto es la corteza. Tenemos acá lo que es la parte o la cubierta externa del riñón, que vendría a ser la cápsula renal, y la médula, lo que está por dentro de la corteza. La médula se caracteriza por no ser muy irrigada, a diferencia de la corteza renal, que es sumamente irrigada. La médula carece o tiene muy poca irrigación. En la médula vamos a apreciar en un número de 8 a 10 lo que se denomina también como pirámides de Malpighi o pirámides renales. Estas son las pirámides renales o pirámides de Malpighi, ¿no?
Estas pirámides van a terminar en lo que se denominan como cálices menores, que son receptáculos de lo que va a ser la formación de la orina. Son los primeros recipientes, estos cálices menores, que van a formar los primeros receptáculos de orina. ¿Dónde se forma la orina? Se va a formar en todo lo que es la corteza y se va a formar en parte de la médula, ¿no? Y obviamente en estas pirámides de Malpighi son donde se va a drenar en estos cálices menores. La unión de estos cálices menores forman otro cáliz que se denomina también como cáliz mayor, ¿no? Estos cálices mayores se van a unir y van a formar lo que se denomina también como pelvis renal. La pelvis renal va a drenar en lo que son los uréteres. Entonces ahí microgota a microgota se van a ir colectando la orina formada tanto en la corteza suprarrenal, perdón, renal y en la médula renal a nivel de las pirámides renales de Malpighi. En este gráfico podemos ver la estructura histológica de lo que es la corteza renal, donde ustedes pueden apreciar que existe bastantes capilares, ¿no? La corteza renal con bastantes capilares, eso es que está muy irrigada, ¿no? Y la médula renal no va a estar tan irrigada como la corteza renal, pero sí va a contener bastantes túbulos que forman lo que es la orina, en tanto los cálices menores que están acá y los cálices mayores y luego la pelvis renal y los uréteres. Lo que ustedes pueden apreciar en este gráfico es cómo la arteria renal va ingresando y cómo la vena renal sale, ¿no? A través de esta escotadura que vemos indicados que se denomina como ilio. Ahora, mire, todos sabemos que los riñones forman parte del aparato urinario y al ser parte del aparato urinario tienen funciones muy importantes en lo que es la eliminación de los desechos del organismo, ¿no? Tenemos que entender que la sangre que va a llegar a los riñones tiene que ser purificada y la purificación va a ser dada en cada riñón gracias a que en la corteza renal tienen abundantes capilares que permiten la filtración del plasma, ¿no? Permiten que se filtre el plasma y al filtrarse se va a eliminar todo lo que es malo y obviamente se va a reabsorber o se va a recuperar todo lo que es bueno para el organismo, todo lo que nuestro cuerpo necesita para mantener un equilibrio en sus composiciones extracelulares. La médula, como les había dicho, tiene poco flujo sanguíneo, pero es donde se empieza a concentrar la orina, o sea, donde se empieza a juntar microgota con microgota, que es formada a través de lo que es las nefronas. Bien, cuando hablamos de irrigación, vemos que por medio de la arteria renal llega una determinada cantidad de sangre proveniente de nuestra circulación. Esa cantidad de sangre oscila alrededor, aquí vemos un gráfico, del 22% de lo que sería el gasto cardíaco. Si tomamos en cuenta que el gasto cardíaco es 5.000 ml, o sea, son 5 litros, el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que pasa por el corazón en un minuto. El 22% de esos 5.000 serían 1.100 ml, ¿no? Por eso acá indicamos que es 1.100 ml el gasto renal, así se denominaría. O sea que cada minuto ingresan a los dos riñones 1.100 ml, sumado los dos riñones, ¿no?
estaremos viendo que entran un poco más de medio litro a cada riñón por minuto. Y a eso se le denomina gasto renal, ¿no? ¿Por dónde va a ingresar? Por esta escotadura que habíamos señalado, que se denomina como iliorrenal. Va a ingresar la arteria renal, que están viendo en este acá, y esta arteria renal se va a ramificar, ¿no? ¿Cómo se va a ramificar? Obviamente va a tener divisiones que primero se van a dividir en dos, que es una arteria renal posterior y una arteria renal anterior, y a partir de ahí se van a segmentando, dividiendo en arterias interlobulares, interlobulillares, arterias arcuatas o arciformes, y luego vamos a tener los famosos capilares aferentes, ¿no? Entonces, en ese sentido se van volviendo cada vez muchísimo más pequeñas hasta llegar a los capilares aferentes. Vuelvo a repetir, la arteria renal, las arterias interlobulillares, las arterias interlobulares, las arterias arcuatas o arterias arciformes y las arteriolas antes denominadas también como arteriola arciforme, que es esta, que están ubicadas más o menos por este sector y a las arterias arciformes, formando una especie de arco, si se dan cuenta, ¿no? Por eso se denominan arciformes, porque tienen forma de arco, o sea, se doblan. Y a partir de ahí salen miles y miles de ramas más pequeñas que se denominan también como arteriolas aferentes. Son estas de acá. Esta vendría a ser una arteriola aferente. La arteriola aferente es la última porción que contiene músculo, porque después ya no se va a denominar arteriola, se va a denominar capilar. Y ahí tenemos los famosos capilares glomerulares, que forman un glomérulo, o sea, como si fuera un ovillo, ¿no? Entonces, ¿qué nos indica esto? Las arteriolas aferentes acaban siempre en capilares. Y estos capilares particularmente tienen una forma, como si fuera un ovillo, o sea que forman una especie de círculos y como si fuera un ovillo, por eso también se le denomina como glomérulo renal, ¿no? Es ahí donde se produce la filtración, es ahí donde se produce la famosa filtración a este nivel. Se filtran todo nuestro plasma, toda nuestra sangre, sale todo lo que es malo de la sangre y obviamente se queda todo lo que es bueno, ¿no? Se filtran tanto líquidos como sólidos, o sea, como solutos. Obviamente estamos hablando de partículas microscópicas, de partículas muy pequeñas, ¿no? Después vamos hablando un poco de la irrigación. Una vez que sale el glomérulo, sale mediante una arteria, arteriola, ya no es capilar, ya vuelve a ser arteriola con capacidad de contracción, porque va a tener músculos. Recuerden, las arteriolas son las más pequeñas arterias que sí tienen capacidad de vasoconstricción y vasodilatación, porque tienen una capa muscular, mientras que los capilares carecen de esa capa muscular. Los capilares tienen poros. Aquí yo tengo muchos poros o ventanas o fenestraciones o hendiduras. Por eso se puede filtrar, por eso por ahí sale la mayor parte del líquido y del soluto. Y después de eso forman, como les decía, una arteriola de nuevo, pero esa arteriola ya no se va a llamar arteriola aferente, se va a llamar arteriola eferente. Eferente significa que sale. En este caso sale de lo que es el glomérulo, esta arteriola, y de nuevo va a empezar a formar otros capilares, pero ya no en forma de glomérulo, sino en forma de red, como ven aquí.
unos capilares que están formando como si fuera una red que abraza a esta estructura en amarillo. ¿Qué será esta estructura en amarillo? Se llama nefrona. Nefrona. ¿Ok? Después de que forma la nefrona, esta sangre arterial, como en todo capilar, se va a transformar en sangre venosa y va a tener el mismo circuito que ha ingresado. ¿Se acuerdan que al principio les dije que ingresa la arteria renal, se divide en arteria renal anterior y arteria renal posterior y luego arterias interlobulares, arterias arcuatas o arciformes y luego arteriola aferente, forma el glomérulo, sale con la arteriola eferente, forma otros capilares, pero ya no en forma de ovillo, sino en forma de red que abrazan a la nefrona y posteriormente vuelven a formar arterias grandes o venas grandes en este caso, porque vamos a ver que la sangre tiene que salir del riñón por medio de las venas. Y estas venas se denominan en este sentido vénula arciforme o arcuata, luego va a estar la vena interlobar, la vena interlobular, hasta llegar a la vena renal. Todo lo contrario a lo que ingresaba a las arterias, que formaba una especie de divisiones con diferentes nombres. Lo mismo, pero al revés pasa con las venas y así sale la sangre del riñón. Una sangre que ya va a estar purificada, una sangre que ya tiene, ya no tiene tóxicos, porque el riñón se encarga de filtrar todo y filtrarlo en toda esta estructura que se denomina como nefrona, lo que está en amarillo, ¿no? Esa especie de túbulos, esa es la nefrona, que es la unidad funcional del riñón. Ahora, si se dan cuenta, tenemos dos capilares, o sea, dos capilares a nivel de la nefrona. Uno a nivel acá, una red de capilares que se llama glomérulo, que permiten el filtrado. Y tenemos otra red de capilares que es esta, que sería la red de capilares peritubulares, ¿no? Entonces, si les preguntan, ¿cuántos capilares existen en la nefrona? Existen dos tipos. Uno que conforma lo que les digo, el glomérulo, capilares glomerulares, y otros capilares que conforman los capilares peritubulares. Peri significa alrededor, peri. Tubular viene de los túbulos de la nefrona. Si se dan cuenta, están alrededor de la nefrona, ¿no? Y la nefrona, ahí está su parte que tiene el túbulo proximal, tiene el túbulo proximal, tiene el túbulo contorneado distal, tiene el asa de Henle, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos ahí esos datos bien importantes. ¿Qué más podríamos hablar? Que existe presiones a nivel del riñón. Por eso el riñón hay que tener mucho cuidado con las enfermedades que alteran la presión, como ser la hipertensión arterial, porque los riñones sufren con la presión alta, porque los riñones tienen una presión ya a nivel de este glomérulo, y esa presión a nivel del glomérulo es de 60 milímetros de mercurio. Se llama presión hidrostática glomerular. Nunca se olviden, ¿sí? La presión hidrostática glomerular, o sea, es la presión de salida del líquido del glomérulo en el momento de la filtración. Y es de 60 milímetros de mercurio, la presión de filtración glomerular. Luego tenemos otra presión más baja a nivel de los capilares. O sea que aquí también puede haber filtración. ¿Qué quiere decir? Puede seguir saliendo elementos hacia los túbulos, porque es en los túbulos donde se forma la orina y la orina poco a poco se va formando en esta nefrona particularmente y va a formar lo que es la orina, ¿no?
Recordemos que de esta nefrona nosotros tenemos 1 millón de nefronas que están ubicados acá en la corteza suprarrenal, perdón, en la corteza renal, 1 millón de nefronas, ¿no? Bien, entonces, dos tipos de presiones fundamentales para esta primera parte. Una presión a nivel del glomérulo, una presión de filtración que es de 60 milímetros de mercurio, y les dije que hay otros capilares, que serían los peritubulares, y esa presión de filtración es de 13 milímetros de mercurio. Bien, entonces estos vasos sanguíneos renales funcionan así. Ingresa la arteria renal anterior, arteria renal posterior. La arteria se divide en arteria interlobular, arteria arcuata o arciforme. Luego está la arteriola aferente. Esta arteriola aferente forma la primera red capilar, que es el glomérulo renal, si se dan cuenta acá. Y aquí se filtra a 60 milímetros de mercurio de presión hidrostática. Y se filtra mucho, mucho, todo el líquido. Cuando nosotros tomamos líquido en exceso que está en nuestra sangre, de aquí sale. Tenemos desechos como ser la urea, la creatinina, el ácido úrico, la bilirrubina, todos los desechos, medicamentos por aquí se filtra todo del plasma. Y hay algunos que no se filtran porque la circulación es rápida, ¿no? Y siguen pasando, pero hay otros que se puede filtrar a este nivel también, porque los capilares, que son peritubulares, también filtran, pero no filtran tanto, porque filtran a una presión menor. ¿Cuánto era la presión? Sí, 13 milímetros de mercurio. Y vuelve luego con las venas interlobulares, venas arcuatas arciformes, venas renal, hasta acabar en la vena más grande que es la vena renal y sale del riñón, ¿no? La sangre, pero ya purificada. Y todo eso se queda acá, pues, todos los desechos se van, el exceso de agua, el exceso de desechos, el exceso de agua y los desechos, no solamente desechos, cuando nosotros consumimos, digamos, elevada cantidad de sodio, porque podemos consumir bastante sodio, nuestro cuerpo tiene que tener una determinada cantidad de sodio y ustedes saben bien que la cantidad de sodio en nuestro cuerpo está alrededor de los 138 y 146 milimoles o miliequivalentes por litro con un promedio de 142. Si yo puedo consumir bastante sodio que va a pasar a esos niveles, entonces, ¿dónde tiene que irse ese exceso de sodio? Se va a ir al sudor y también la mayor parte de la orina. Y por eso se desecha el exceso de sodio y se va acumulando con el líquido formando la orina. De esto, lo que ven en amarillo, esto es la famosa unidad funcional del riñón o nefrona. De estas tenemos 1 millón nosotros, 1 millón de nefronas. ¿No? Bien. Entonces, la arteriola aferente lleva sangre al glomérulo, filtra. El glomérulo es una red capilar, la primera red capilar. Recuerden los peritubulares, que es la segunda, ¿no? Y la arteriola deferente lleva sangre a los capilares peritubulares y así funciona la circulación. Gasto renal, 1100 ml o 22% del gasto cardíaco. Ahora, tenemos dos tipos de nefronas. Hay unas nefronas que están ubicadas cerca a la corteza, que son la mayor parte, se denominan nefronas corticales, la mayoría que están en la corteza. Pero hay otras nefronas que están cerca a la médula, y se denominan estas nefronas yuxtamedulares. Y los vasos sanguíneos ya no se llaman capilares peritubulares, se denominan basa recta o vasos rectos. A ver, vamos a ir a un gráfico para que me entiendan. Ahí está. Miren, aquí yo tengo nefronas corticales que están en la corteza. La mayor parte de las nefronas son corticales porque están en la corteza renal. Del 1 millón de nefronas que tenemos, 800,000 están así, abrazadas por capilares peritubulares y con sus glomérulos.
pero un 20% o 20 a 30% de nefronas se encuentran cerca a la médula. Esta es la parte de la médula. Y estas nefronas ya no se llaman corticales, se llaman yuxtamedulares. ¿Por qué son yuxta? Yuxta significa al lado de, ¿no? Yuxtamedulares al lado de la médula, cercanos a la médula. Y los capilares que la envuelven son bien diferentes, no abrazan a la nefrona así, sino cuelgan como si fueran ramas. Esto ya no se denominan capilares peritubulares, se denominan vasos rectos o vasa recta, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre una nefrona cortical y una nefrona. Los glomérulos, por ejemplo, están en la corteza, mientras los glomérulos de la nefrona están cerca a la médula. En la asa de Henle, que es una parte de la nefrona cortical, son cortitas lo que está en amarillo, que cuelga, se llama asa de Henle de la nefrona, son cortos. Pero en las nefronas yuxtamedulares, su asa de Henle es mucho más delgada, pero mucho más larga también, ¿no? Que llega hasta abajo, hasta las papilas o hasta la pelvis renal casi. Entonces, los capilares peritubulares, así se denominan en las nefronas corticales, y los capilares que envuelven acá se denominan vasa recta o vasos rectos, ¿no? Entonces, no nos olvidemos, ahí está la famosa nefrona. Esta es la nefrona. ¿Cómo está formada la nefrona? Hay 1 millón de nefronas por cada riñón, ¿no? Y se dice que va disminuyendo un 10% cada 10 años, ¿no? Desde los 40 años va disminuyendo. A los 50 años tienes menos un 10% y así sucesivamente, ¿no? A partir de los 40 años. Entonces, ingresa el capilar aferente, forma lo que es el glomérulo y luego está la salida, el capilar eferente, ¿no? La nefrona es todo lo que envuelve a lo que es este glomérulo. Empieza por esta parte que se denomina también como cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman abraza o envuelve al glomérulo renal, ¿no? Luego de la cápsula, o sea, en otras palabras, es un receptáculo, recibe toda la filtración, ¿no? Con ese poder de filtración de 60 milímetros de mercurio, es recibido por esta cápsula de Bowman todo el líquido, todos los solutos, toda la parte líquida que sale del plasma. Todo sale, menos que no salen nunca eritrocitos. No pueden salir células porque las hendiduras o lo que se denomina como poros no son muy grandes. Tampoco pueden salir proteínas en gran cantidad, ¿no? Solo salen las más chiquitas. Entonces estamos hablando de proteínas que no deberían salir, ni células. Entonces, si ustedes se imaginan, en la orina no debería haber proteínas y tampoco debería haber células sanguíneas. Cuando existe eso, ya se produce una alteración del riñón, pues que el riñón tiene alguna infección, por eso hay muchos leucocitos que han salido del glomérulo, de la sangre, porque ese capilar se ha dilatado sus poros. Puede ser una enfermedad que se denomina como glomerulonefritis o pielonefritis, o puede ser lo que se denomina como síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, son patologías del riñón, ¿no? Y tampoco debería haber sangre, eritrocitos. Si hay eritrocitos, quiere decir que han salido eritrocitos a la fuerza, porque se han empleado las hendiduras. Entonces ya estamos hablando de hematuria, ¿no? Presencia de sangre en la orina. O proteinuria, presencia de proteínas en la orina, que no debería haber. Cuando existe eso, quiere decir que hay una alteración en los capilares de la nefrona. Luego tenemos el túbulo contorneado proximal. ¿Por qué se llama contorneado? Porque tiene forma de contorno, de heces, contornea como una serpiente, ¿no? Ese túbulo. El asa de Henle, que es esta asa, que es corta en las nefronas corticales y larga en las yuxtamedulares.
y el túbulo contorneado distal, que vendría a ser esto, ¿no? El túbulo contorneado distal. Y drena en lo que son los túbulos colectores. Estos son los túbulos colectores. Tenemos aproximadamente 250 túbulos colectores en cada riñón. Y cada túbulo colector recibe aproximadamente la orina de 4.000 nefronas. O sea, digamos, este túbulo colector me va a tener conexiones con 4.000 nefronas. Cada uno elabora su filtrado independientemente y van formando gota a gota, ni siquiera gota a gota, son micro gotas de orina que se van acumulando y van drenando y van reuniéndose, ¿no? Entonces, es bien importante también la presencia de un órgano que se encuentra acá que se denomina mácula densa. La mácula densa está entre los dos capilares, lo vamos a ver bien. Ya lo hemos visto esto, ¿no? Ahí está. Como los vasos rectos o vasas rectas de los capilares o de las nefronas yuxtamedulares. Bien, no nos olvidemos nunca. La nefrona es la unidad funcional del riñón. Eso está muy grande, ¿no? Pero en realidad tenemos 1.000.000, imagínense lo pequeñito que son. ¿Cómo está formado? Haciendo un repaso. ¿Cómo está formada? La nefrona está formado por un glomérulo renal o corpúsculo renal. Una cápsula de Bowman que recibe toda la filtración, un túbulo contorneado proximal, una asa de Henle con su porción delgada ascendente y gruesa ascendente, túbulo contorneado distal, túbulo colector. ¿Cuántos túbulos colectores hay? 250 por cada uno. ¿De cuántas nefronas recibe cada túbulo colector? De 4.000 nefronas, ¿no? Y así se observa cómo los vasos sanguíneos rodean. Se denominan también como capilares peritubulares, si se dan cuenta, ¿no? Cómo están rodeando acá. Y aquí está el glomérulo. Aquí capilar glomerular y capilares peritubulares. ¿Qué les hace pensar entonces que lo que no se filtre acá, porque la circulación ha sido rápida, digamos que esta es una partícula eh, de un medicamento que no ha podido salir por la circulación rápida, pero igual se va a ir por acá, porque también de acá filtran. Entonces me dirán, pero ¿cómo se filtra, doctor, si aparentemente son tubos separados? No, es que aquí hay, como son capilares, tienen hendiduras, y de las hendiduras salen y atraviesan las paredes del capilar y las paredes tubulares, y eso se llama secreción, ¿no? Glomérulo, capilares peritubulares. El aparato yuxtaglomerular. Miren, es bien interesante saber esto. En cada glomérulo, si se dan cuenta, hay una estructura que se denomina también como mácula densa. Y miren, aquí están las células que se denominan células del aparato yuxtaglomerular, que constituye todo esto, el aparato yuxta. ¿Cómo está formado el aparato yuxtaglomerular? Está formado por la mácula densa, por la arteriola aferente, perdón, que llega, esta forma el glomérulo, sale la arteriola eferente. Estas células que están enrosadas se denominan también con células yuxtaglomerulares. Estas células tienen mucha importancia porque determinan los cambios de presión. O sea, se autorregula la presión en el riñón. ¿Por qué? Recuerden que la arteriola tiene capa muscular. Entonces, de acuerdo a la presión, ellos pueden regular una vasoconstricción para aumentar la presión o una vasodilatación para disminuir la presión. ¿Y quién controla eso? Estas células yuxtaglomerulares. Esta mácula densa puede controlar junto con estas células la cantidad de oxígeno y de dióxido de carbono, o sea, detecta si hay poco oxígeno, si hay poco dióxido de carbono, o hay mucho dióxido de carbono, o hay poco oxígeno. Te detectan la presión, te detectan la química sanguínea.
Si hay poco cantidad de oxígeno, se forma acá una hormona que es la eritropoyetina. Entonces, la eritropoyetina se secreta. Ustedes ya saben que la eritropoyetina sirve para formar eritrocitos. Entonces, sale de acá, sale de lo que es de estas células de los capilares eferentes, sale la eritropoyetina, ¿no? Y empieza a circular y llegar a los lugares donde se forman los eritrocitos para estimular a las células madres, para que elaboren más eritrocitos. Si la sangre llega con menos cantidad de oxígeno, se secreta más eritropoyetina. Se secreta además a este nivel una otra hormona que regula la presión arterial. Cuando existe muy poca presión, para elevar la presión se secreta renina. Entonces, este aparato yuxtaglomerular va a secretar dos hormonas. La renina para controlar la presión o elevar la presión arterial y lo que es la eritropoyetina para formar eritrocitos. Entonces, ¿qué es lo que hace en sí básicamente mi riñón? Lo que hace es, primero, lo que están viendo, en azul ven la sustancia que se tiene que eliminar. Esa sustancia que se tiene que eliminar puede ser el ácido úrico, ¿no? Que es proveniente de lo que es el metabolismo de los ácidos nucleicos, de cada núcleo, de cada célula. Puede ser la urea que viene del metabolismo de los aminoácidos. Puede ser la creatinina que viene de la creatina muscular. Puede ser también lo que es la bilirrubina que viene del metabolismo de la hemoglobina como desecho. Puede ser cualquier exceso de electrolito, exceso de calcio, exceso de sodio, exceso de fosfato, exceso de cloro, cualquier sustancia que nosotros querramos eliminar y que se vaya a la orina, o puede ser agua en exceso, o alguna sustancia, o algún medicamento que ya ha tenido su acción y hay que eliminarlo mediante la orina. Por eso se dice que, miren, las bolitas en azul son las sustancias que se tienen que eliminar, ¿no? Por el capilar aferente llega y se elimina. Pero como la circulación, como la presión es bastante fuerte, es de 60 milímetros la presión de filtración neta, no, la presión de filtración glomerular, perdón, y algunas sustancias que no deben ser eliminadas, como ser las sustancias que están como puntos rojos, se reabsorben a nivel del túbulo contorneado proximal, si se dan cuenta. Ha salido por error después del primer paso que sería la filtración. Entonces, ¿qué tiene que suceder? Una reabsorción. Una reabsorción de lo que realmente no debería haberse salido, porque a veces se sale casi todo, ¿no? Pero el cuerpo reabsorbe lo que realmente necesita para mantener a los niveles que necesita. Entonces, se recupera lo que a los capilares peritubulares en este caso, y solamente se va lo que está en azul, si se dan cuenta. Y lo que está en azul es ya orina y desechos. Pero si se han dado cuenta también, miren, después de la sustancia azul debería ser eliminada, pero sigue a veces porque la circulación a veces no permite que todo salga, ¿no? Pero sí se va a ir por otro lugar. Por el túbulo contorneado distal va a salir lo que debería haberse filtrado por el glomérulo. Entonces, ese desecho, que puede ser lo que urea, creatinina, etcétera, sale por el túbulo contorneado distal y al último se va con puros desechos y la sangre continúa por los capilares peritubulares, luego por las venas, ya sangre purificada, sin nada de desechos, ¿no? Eso se denomina secreción. Entonces, los mecanismos básicos de riñones, filtración, reabsorción y secreción. Todo eso termina en lo que es la excreción o formación final de la orina. Entonces, no se olviden, ¿cuáles son los mecanismos renales básicos? Filtración glomerular,
reabsorción tubular, porque es a nivel de los túbulos, y secreción tubular de aquello que no se haya podido filtrar, se sigue eliminando mediante el túbulo contorneado distal. Todo eso forma la secreción, ¿no? Entonces, la cápsula de Bowman, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal, todo esto es la nefrona. Y aquí se producen todas las funciones del riñón, desde la más importante que es la filtración a otras que vamos a ver. En el túbulo contorneado proximal, lo que se produce es reabsorción, como han visto, porque tiene células que contienen bastantes microvellosidades que en el microscopio óptico esas microvellosidades en forma de deditos se ve como si fueran miles y miles, como si fueran pelitos. En realidad son microvellosidades y parecería que fuera un cepillo. Por eso se le denomina ribete o borde en cepillo, ¿no? Porque son células que tienen gran cantidad de microvellosidades, que tienen gran cantidad de proteínas de transporte que incrementan su superficie de intercambio gracias a las microvelocidades. Funciones de absorción y también secreción. También se secretan algunas sustancias que deberían haberse eliminado, se eliminan por ahí. En el asa de Henle, en la porción descendente, se produce más reabsorción de agua. Y en la porción ascendente, transporte de sodio, y es una región impermeable al agua. El túbulo contorneado distal también es una región impermeable al agua gracias a una hormona, que es la hormona antidiurética o vasopresina. También existen las funciones de secretar y de absorber algunas sustancias dependiendo de las necesidades del cuerpo. Y por último, el túbulo colector, que les había dicho que son 250 túbulos colectores que recogen aproximadamente la orina de 4.000 nefronas. En este túbulo colector puede producirse reabsorción y secreción, también regulada por la hormona antidiurética o vasopresina, al igual que la última parte del túbulo contorneado distal, ¿no? Mecanismo de autorregulación. Como han visto, este aparato yuxtaglomerular contiene lo que son detectores de presión, o sea que se autorregula el riñón en su presión. Puede detectar y variar su propia presión gracias a la vasoconstricción y vasodilatación de las arteriolas aferentes y eferentes. Tienen capa muscular, se pueden contraer y dilatar, ¿no? Y también puede aumentar la presión gracias a la producción de renina. Esta renina va a activar a lo que es la angiotensina y la angiotensina la aldosterona. Es un mecanismo de regulación de la presión, ¿no? Entonces, hay un control nervioso, hay un control hormonal, si se dan cuenta, y una función endotelial de secreción de estas hormonas. Entendamos que, ¿qué le llamamos soluto a lo que se elimina, no? Sodio, electrolitos, sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio, bicarbonato, todas estas sustancias hidrógenos son los que se tienen que eliminar. Por eso se dice, todo el potasio es intercambiable. Solo el 65 al 70% de sodio es intercambiable. ¿Qué quiere decir? Se precautela la cantidad de sodio que puede existir para que no se eliminen todo. El sodio es fundamental, tanto el potasio. Después del potasio, el magnesio es el catión más importante en el líquido intracelular y después del sodio, el calcio es el catión más importante en el líquido extracelular. El cloro, el bicarbonato predominan en el líquido extracelular y los fosfatos y proteínas y los iones orgánicos predominan en el líquido intracelular. Es bien importante saber esto porque nuestro riñón va a regular esas cantidades. Si nosotros consumimos algo muy salado con exceso de sodio, tiene que eliminar ese sodio. Si nosotros no tenemos sodio, el sodio es importante para regular los líquidos en nuestro cuerpo. Si no tenemos sodio, el organismo va a tratar de retener sodio. Y entonces ahí entramos a las funciones del riñón, ¿no? Estas funciones de riñón son, en primer lugar, la más importante. La función más importante es la función de filtración. Ahí está. Esta es la función que hemos explicado harto, filtrar.
Esta función de filtración es lo que han visto, lo que sucede a nivel de la nefrona. Sacar el exceso de absorber lo que el cuerpo necesita, eliminar lo malo de toda la sangre, de todo el plasma o lo que esté en exceso. Ahí en esa filtración también se le denomina como excreción de productos de desechos y algunas sustancias químicas. Otra, estas vendría a ser uno solo, la primera gran función. La segunda función importante del riñón, que es la regulación del equilibrio hídrico y electrolítico. ¿Qué quiere decir? Que el riñón controla la cantidad de líquido que hay en el cuerpo, gracias a que maneja mucho el sodio. El sodio es un electrolito que se encarga de retener líquidos en mi cuerpo. Si una persona tiene mucho sodio en su cuerpo, retiene bastante líquido por el fenómeno homeostático de osmosis, ¿no? Entonces, como me produce el equilibrio entre agua, si ingreso una determinada cantidad de agua, también tiene que salir una determinada cantidad de agua. Y eso está en base a los electrolitos como el sodio. Esas son las dos funciones más importantes que tiene el riñón. Pero el riñón también tiene otras funciones que no tan importantes, pero que son la regulación de la presión arterial, porque les he dicho que detectan la presión, ¿no? A nivel del aparato yuxtaglomerular. Regulan la presión gracias a la producción de renina y regulan la producción mediante una manera rápida y de una manera lenta, mediante la aldosterona, que es una activación tardía, digamos. Regulan el equilibrio ácido básico. ¿Qué determina el pH o el equilibrio ácido básico? Determina el potencial de hidrogenión o ion hidrógeno. Si yo quiero tener bastante, tengo acidez y quiero alcalinizar mi cuerpo, tengo que eliminar esos hidrogeniones o iones hidrógeno a través de ese filtrado. Se me van los hidrógenos. Entonces mi pH va a subir. Pero si por el contrario mi cuerpo tiene que ligeramente acidificar el cuerpo, la sangre, el plasma, lo que va a hacer la nefrona es detener los hidrogeniones y evitar que no se pierdan en la orina. Entonces juega el riñón con los hidrogeniones para determinar el pH de nuestra sangre. Regulación de la producción de eritrocitos. Ya saben qué forma eritropoyetina a nivel del aparato yuxtaglomerular, a nivel de las células aferentes, ¿no? Regulación de la producción de calcitriol. O sea, el riñón forma parte de lo que se denomina también formación de la vitamina D o denominada calcitriol, la D3. Esta vitamina D3 o calcitriol es la que me permite reabsorber calcio a nivel de los huesos. Esto es muy importante, ¿no? Y otra función importante del riñón es la de la gluconeogénesis o formación de glucógeno. Entonces, no se olviden, ¿cuáles son las dos funciones más importantes? La filtración o depuración del plasma o limpieza de la sangre, donde excretamos productos del metabolismo del desecho, urea, creatinina, ácido úrico, lo que es el exceso de sustancias ingeridas, etcétera, ¿no? Y la otra función importante que sería la regulación del equilibrio hidroelectrolítico, ¿no? Regular la cantidad de agua, osmolaridad, o regular la cantidad de sodio para evitar que haya exceso o déficit de agua. Entonces, todo lo que se elimine de mi cuerpo son sustancias de desecho que se van por la orina. Nuestro riñón trata de mantener el balance hidroelectrolítico. ¿Qué quiere decir? La cantidad de sodio que ingresa también tiene que salir, ¿no? Porque tienen que mantenerse un adecuado nivel de sodio. El sodio trata de, si hay mucho sodio que ingresa, el sodio también va a salir para mantener lo que debería tener los 142 equivalentes en el plasma. Y viceversa. Si es poco, poco también.
La cantidad de agua está relacionada con el riñón igual. El riñón controla los líquidos del cuerpo. Si ingresa poca cantidad de agua, también va a salir así, ¿no? Entonces el riñón trata de ya sea eliminar sodio o potasio o hidrogeniones o exceso de agua, productos de desecho, y el riñón trata de no eliminar los nutrientes, los reabsorbe, si se han dado cuenta en la nefrona. Y todo lo que es desecho se va a ir hacia la orina, ¿no? Dentro de las otras funciones del riñón, les había dicho, vamos a dar paso, lo que es la regulación de la presión arterial de manera lenta gracias al mecanismo de diuresis y natriuresis, que quiere decir retención de sodio. Para elevar la presión, lo que hace el riñón es retener sodio. Al retener sodio, retienes líquidos. Los líquidos se acumulan en los espacios intercelulares y comprimen en los vasos sanguíneos. Y al comprimirse los vasos sanguíneos, el retorno venoso hacia el corazón aumenta y se produce el famoso mecanismo de Frankenstein. A más llegada de sangre al corazón, mayor fuerza de contracción y mayor expulsión de sangre. Entonces aumenta el gasto cardíaco, por ende la presión aumenta. Pero eso se hace lentamente hasta que se acumule líquidos y en mis espacios intercelulares. Por eso se llama mecanismo de acción lenta. O mecanismos de acción rápida mediante el sistema renina-angiotensina, ¿no? La renina activa a lo que es la angiotensina, que es un vasoconstrictor. Regulación del equilibrio ácido-base, eliminando hidrogeniones o reteniendo bicarbonatos. Los hidrogeniones me dan acidez. Los bicarbonatos me dan alcalinidad. Entonces, el riñón juega con esto. O elimino uno o elimino el otro. O retengo uno o retengo el otro. Dependiendo, ¿no? Si yo quiero alcalinidad, retengo bicarbonatos o elimino hidrogeniones. Si yo quiero acidez, retengo hidrogeniones y elimino bicarbonatos, ¿no? ¿Qué otras funciones hay del riñón? Forma eritrocitos, forman la vitamina D3 o 1,25 dihidroxicolecalciferol, vitamina D3, que sirve para que el calcio ingrese a los huesos, o forman glucógeno mediante la gluconeogénesis. Entonces, no nos olvidemos jamás. ¿Cuáles son las funciones del riñón? Las más importantes, perdón, vienen a ser excreción de productos metabólicos y de desecho y regulación del equilibrio hidroelectrolítico, sodio, fundamental, y agua. Otras funciones importantes, regulación de la presión arterial de manera lenta y de manera rápida, regulación del equilibrio ácido-base mediante el ion hidrógeno o el bicarbonato, dependiendo, la eritropoiesis mediante la eritropoietina, y la formación de vitamina D3 y la gluconeogénesis. Bien, hablaremos de la micción. Una vez que ya ha sucedido todas estas funciones del riñón, la vejiga tiene que vaciarse porque se va a ir acumulando sangre, perdón, orina, se va, se va a ir acumulando orina en la vejiga, ¿no? Microgota, microgota, durante todo un determinado tiempo se va formando orina. Y se va a llenar la vejiga. Obviamente la vejiga de la mujer tiene una cantidad superior en cc's en comparación a la vejiga del hombre, ¿no? En el momento que llega a llenarse, empieza a tensionarse, es músculo liso, y se empieza a tensionar la vejiga y empieza a haber un reflejo nervioso que va a enviar esta vejiga, que se denomina como reflejo miccional, ¿no? Ahí están los uréteres de cada riñón trasladando la orina. Esta parte están las aberturas donde llegan los uréteres, que es obviamente en la porción inferior, y tenemos un esfínter interno, tenemos lo que es la próstata en el caso del varón, que está muy relacionado con la vejiga, un esfínter interno, que es este, que nosotros no podemos controlarlo, y tenemos un esfínter externo que está ubicado acá, que nosotros sí lo podemos controlar, el esfínter externo, tanto la mujer como el varón, y luego está la uretra, ¿no? La mujer tiene una descarga más fuerte y más rápida, nosotros tenemos una descarga más lenta comparado con la mujer, porque tiene que venir
por la uretra, ¿no? Por el tubito de la uretra. Entonces, gracias a ese reflejo miccional, ¿cómo se produce esta inervación de la vejiga? Para que me entiendan, ¿no? La inervación principal de la vejiga, que es una inervación autónoma, es a nivel de los nervios pélvicos, que van desde la S2, sacro 2, nervios raquídeos sacros, S2 y S3, ¿no? Ahí está. Inervación parasimpática. Esta inervación parasimpática de la vejiga detectan lo que es el grado de distensión. Esa es la información que se da, ¿no? Es lo que se siente, fibras nerviosas sensitivas, ya sea provenientes del simpático, uno, y del parasimpático, ¿no? Y las fibras nerviosas motoras que van a inervar al músculo detrusor, ¿no? Parasimpáticas, sensitivas y parasimpáticas. Estas sensitivas van a informar y las parasimpáticas van a efectuar lo que es la contracción. Y tenemos el nervio pudendo que va a controlar el esfínter externo. Este nervio sí es, nosotros lo podemos controlar, ¿no? Entonces, desde el punto de vista fisiológico, si les preguntan, ¿qué tipo de inervación controla a la vejiga? Hay una inervación simpática, ¿no? Sensitiva. Por eso el simpático está mucho relacionado a la parte. ¿Cuándo se acciona el simpático? Cuando nuestro corazón late, estamos nerviosos. El simpático, por ejemplo, hace que produzca sudoración. El simpático hace que a nivel de la boca produzca serostomía. El simpático también se activa a nivel de la vejiga. Lo que va a generar es mandar señales de querer orinar, como si estuviera queriendo contraerse por el llenado de la vejiga, pero en realidad a veces no está lleno, simplemente es la acción del simpático que se, que se produce como una sumación a los efectos de nerviosismo que genera esta acción simpática. Entonces, el simpático, el parasimpático y la inervación somática del nervio pudendo son los tres tipos de inervación de la vejiga, ¿no? El parasimpático a través de los nervios pelvianos, el somático a través del nervio pudendo y el simpático a través de los nervios hipogástricos, ¿no? Transporte de orina desde el riñón a los uréteres y vejiga. La orina, obviamente, se va formando en los cálices menores, cálices mayores, luego uréteres y vejiga. Y esto empieza porque los uréteres tienen músculo liso y van generando contracciones y van llevando la orina de esa manera. Puede ocurrir sensaciones de dolor en los uréteres o en la misma vejiga o en la pelvis renal. Esa sensación se debe a que puede haber una contracción intensa. Ese reflejo se llama reflejo urétero-renal de los riñones. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay un dolor intenso, se bloquea lo que son las arteriolas renales y no hay filtración. ¿Por qué puede ser que haya una obstrucción a nivel de los uréteres? Entonces se produce una disminución de la orina, ¿no? Esto se produce fundamentalmente porque puede haber una alteración en la pelvis renal o en el uréter. Es muy importante saber esto porque es un mecanismo de evitar la formación de orina, ¿no? Por la complicación de un cálculo renal que ha obstruido un uréter o la uretra, que es muy doloroso y eso evita que haya filtración a nivel de las nefronas. Llenado de la vejiga urinaria. Cuando no hay orina en la vejiga, la presión es de 0. Pero la presión va a aumentar a partir de que se empieza a llenar con 30, 50 ml. Por encima de 300 a 400 ml, que se da en el caso de la mujer, que su vejiga puede llegar a tener esa gran cantidad, se produce un aumento rápido de la presión y eso manda señales a los nervios simpáticos para que se produzca lo que es el vaciado gracias a la inervación parasimpática, ¿no? El esfínter interno se va a relajar y va a permitir la salida, pero el esfínter externo es controlado por el pudendo, va a evitar eso. Si nosotros no queremos orinar en ese momento, vamos a retener la orina, ¿no? Pero ese reflejo miccional va a ir creciendo, si se dan cuenta.
va a ir creciendo de tal punto que va a aumentar la presión progresivamente y en el momento que ya no podamos nosotros resistir, se va a abrir lo que es el esfínter externo automáticamente y se produce la orina, la salida de orina, ¿no? Puede haber anomalías a nivel de la micción, o sea, de orinar. Micción significa orinar en términos fisiológicos. Una vejiga atónica. ¿Qué quiere decir? Que ha habido destrucción de fibras simpáticas sensitivas. Entonces, de acuerdo a eso, no va a haber señales de que la vejiga tiene que contraerse. Entonces, la vejiga siempre se va a eliminar poco a poco porque no va a haber carencia de contracción parasimpática. O la vejiga automática, que se debe a una lesión de la médula de la región sacra, de donde parten los nervios sensitivos y de los nervios parasimpáticos. Y obviamente la vejiga, esto generalmente se produce en las personas paralíticas, ¿no? Vaciado de vejiga no anunciado, o sea, se vacía la vejiga cuando quiere. Entonces, por eso estas personas tienen que usar pañales, tienen que usar catéteres, porque la orina continúa saliendo cuando lo desea. O vejiga neurógena, es cuando hay alguna lesión a nivel de la médula espinal o alguna lesión a nivel del tronco del encéfalo o señales inhibidoras o señales excitadoras que producen micción frecuente, ¿no? En el caso de los nerviosismos, de la famosa inervación simpática. Bueno, con eso terminamos la primera parte de lo que es fisiología renal. La siguiente clase les van a explicar todo sobre lo que es la filtración glomerular y cómo se genera esta filtración en base a presiones. Espero que haya sido de su agrado este primer tema. Nos vemos para otra ocasión. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.